Los hombres malvados son inconsistentes consigo mismos. Por Jonathan Edwards. Mateo 11 del 16 al 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La ocasión de este discurso fue al enviarle Juan a Cristo 2 de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando los mensajeros se fueron de vuelta, Cristo entra en un discurso con la multitud a respecto de Juan, discurso del cual hacen parte los versículos leídos, en el que Cristo reprueba la irracionalidad de los judíos en rechazar a los mensajeros de Dios. Podemos observar en las dos palabras las siguientes cosas. Primero, los mensajeros de Dios, que son aquí citados como ejemplo en que habían sido rechazados, a saber, Juan el Bautista y Cristo. El anterior es referido en el contexto como alguien que por algunas consideraciones es el mayor de todos los profetas que ya vinieron antes de Cristo, como puedes ver en los versos del 9 al 11. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El posterior, Cristo, era el mayor profeta de Dios, el cabeza y señor de los profetas, el Hijo unigénito de Dios. Segundo, ¿en qué aparece la irracionalidad de rechazar a estos mensajeros? A saber, en sus inconsistencias consigo mismos, en esas objeciones que hicieron contra ellos. Aquí podemos observar, primero, la naturaleza de sus objeciones en contra de estos dos mensajeros de Dios. Ellos objetaron contra sus maneras de vivir con respecto a su comida y bebida. Segundo, la manera diferente de vivir de esos dos mensajeros de Dios. Cristo vino comiendo y bebiendo, pero Juan no vino ni comiendo ni bebiendo, es decir, Juan vivía en dieta muy áspera y estricta, como leemos en Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Esmeradamente se abstenía del uso libre de comidas y bebidas agradables, que los demás se permitían. Pero Cristo vino comiendo y bebiendo, es decir, usando libremente las comodidades y gozos de la vida, tomando indiferentemente todos los tipos de comida y bebida que eran saludables, confortables y lícitos. Esta manera diversa de vivir de Juan el Bautista y Cristo era conforme a los diversos encargos a los que vinieron. El encargo de Juan era llamar a los hombres al arrepentimiento, despertarlos a un sentido de sus pecados y miserias, y llevarlos a lamentarse por sus pecados y humillarse delante de Dios por ellos, para que pudiesen estar preparados para los consuelos y bendiciones del reino del cielo, que iba a ser introducido por Jesucristo. Una vida de abstinencia de las cosas placenteras de este mundo era conforme al propósito de despertar el alma y de guiarla a lamentarse y humillarse por el pecado, lo cual fue especialmente la ocupación de Juan de predicar y dar un ejemplo. Pero después de Juan haber preparado así el camino con despertamientos y arrepentimiento, entonces Cristo vino para ministrar consuelo a los que estaban así de preparados para eso, predicar las buenas nuevas a los humildes, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61 del 1 al 3. Y libremente comiendo y bebiendo y gozando de las comodidades y cosas agradables de la vida, eran conforme a tal encargo como este. Y por eso Cristo, en su primer comienzo de su ministerio público que sucedió al de Juan, declara esto como la ocupación a la que vino. Lucas 4, 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tercero, sus irracionalidades aparecen en el hecho que aunque la manera de vivir de estas dos personas era en este respecto tan diversa, aún así ellos objetaban contra ambos. Juan no vino ni comiendo ni bebiendo, y por eso ellos objetaban contra él y lo vilipendiaban, como si él fuera alguien que era muy raro y extraño, y fuera de sí, y bajo la influencia de un espíritu diabólico. Esta objeción parecía manifestar un disgusto de tal manera de vivir, como si fuera la opinión de ellos que un hombre no debe vivir así de abstemiamente, sino que debería comer y beber libremente como las demás personas hacían. Pero sin embargo, Cristo vino e hizo eso. Entonces objetaron contra eso también, y con amargura lo reprobaron por eso, y lo llamaron comilón y bebedor de vino, un amigo de publicanos y pecadores. De modo que no había cómo escapar de sus reprobaciones. Si un hombre de Dios vivía una vida de dificultades y abstinencia, ellos se referirían a ello como un asunto de gran reprobación, y sin embargo, si no hiciese eso, ellos hacían eso un asunto de no menos reprobación. Era un crimen para ellos que un profeta comiese y bebiese, y era también un crimen dejarlo en paz. Tan inconsistentes eran consigo mismos que no había profeta que les conviniera. Ellos condenaban el hacer de aquello al mismo tiempo que condenaban el no hacerlo. Y condenaron a ambos con mucha amargura y reprobaciones virulentas y desdeñosas. Mostraron claramente que sus objeciones contra Juan el Bautista y Cristo no eran sino pretensiones vanas, y que la verdadera razón por la que les disgustaban no era la manera de vivir de ninguno de ellos con respecto a comer y beber, sino porque odiaban sus personas y la ocupación a la que vinieron. Cuando los hombres tienen un prejuicio contra otras personas, ellos estarán listos para hallar falta con todo en ellos. Hallarán nombres malos para sus virtudes, y reprobarán esas cosas en ellos que aprobarán y recomendarán en otros a cuyas personas les gustan. Tercero, la cosa a la que Cristo compara sus inconsistencias consigo mismos, a saber, a niños que se encuentran con sus compañeros en las calles o las plazas de mercado, y se empeñan en ayudarlos en sus juegos, en cosas de una naturaleza diversa y contraria. Pues si les tocan la flauta con notas, manifestando alegría y júbilo, eso no les conviene. Se rehúsan a aceptarlo, como si no les gustase tal alegría, y como si el lamentarse les fuese más conveniente. Y después, cuando ven que tomaron otro camino contrario, ellos se lamentan, pero aún así tampoco lo aceptan, no se lamentan con ellos. De modo que no los consuelan en nada, ni júbilo ni lamento. Así, Juan el Bautista, predicando arrepentimiento, vino con muestras de tristeza y lamentación, y humilde atavío, con una ropa de pelo de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y con mucha abstinencia. Pero Cristo cuando viene comiendo y bebiendo con muestras de consuelo y alegría, pero ninguno de ellos les convenía. Por el contexto, así explicado, derivaremos lo siguiente. Doctrina.
los hombres malvados son muy inconsistentes consigo mismos. Son así en los siguientes respectos. Primero, los dictados de sus entendimientos oscurecidos son inconsistentes consigo mismos. Segundo, sus voluntades son inconsistentes con sus razones. Tercero, sus voluntades son inconsistentes consigo mismos. Cuarto, sus apariencias externas son inconsistentes con sus corazones. Quinto, sus prácticas son inconsistentes con sus esperanzas. Sexto, sus prácticas son inconsistentes consigo mismas. Primero, sus entendimientos son inconsistentes consigo mismos. No quiero decir que la facultad de la razón y entendimiento es inconsistente consigo misma, pues la facultad del entendimiento con la que Dios ha dotado al hombre es totalmente buena y recta. Es en lo que la imagen natural de Dios consiste, y es la excelencia de la naturaleza humana. Y si la facultad de la razón es debidamente aprovechada, los guiará bien. La luz nunca es inconsistente consigo misma, pero los entendimientos de los hombres naturales están pervertidos y cegados por el pecado, y son inconsistentes consigo mismos en dos sentidos. Primero, sus juicios prácticos son inconsistentes con sus propias razones. Por sus juicios prácticos, quiero decir ese juicio que hacen de cosas que predominan, a fin de determinar sus acciones y gobernar sus prácticas. Esto en los hombres malvados es contrario en innumerables cosas a sus propias razones, pues, al formar sus juicios de cosas por las que se gobiernan a sí mismos, no indagan de la boca de la razón, sino de la boca de sus inclinaciones. Sus pasiones tienen una mano mucho mayor en los juicios que hacen de cosas, y por las que se gobiernan a sí mismos, que sus razones. Como por ejemplo, sus juicios prácticos son que las cosas de este mundo que se desvanece, los gozos de esta vida breve, son cosas de mayor importancia que las cosas del mundo eterno, y sin embargo, si indagasen de la boca de sus propias razones, eso les diría lo contrario. Sus razones les dice que es lo más claro y evidente que las cosas eternas, cosas que durarán para siempre, son de una importancia enormemente mayor que las cosas del tiempo. Así, sus razones les dice que debe ser parte de la sabiduría y prudencia aprovechar el tiempo presente con la mayor diligencia y seriedad y estar preparado para la muerte. Y sin embargo, no están convencidos de eso, sino que sus opiniones que gobiernan son que es mejor desatender el asunto de la religión por el presente y gozar de sus tranquilidades y pereza y pasiones un poco más. Sus razones les dice que vale bien la pena que cada hombre niegue a sí mismo placeres externos por el bien de su alma, pero sus opiniones o juicios que gobiernan es contrario, a saber, que no es lo mejor, y que placeres y la gratificación de sus pasiones valen más que cualquier beneficio que obtendrían al buscar su salvación. La razón de gente joven les dice que su verdadera sabiduría es aprovechar el tiempo de la juventud. La razón les dice que la vida es muy incierta, pero cuando tales personas oyen a ministros predicar al respecto de la importancia infinita de cosas eternas, de la incertidumbre de la vida, de la paz y consuelo que será hallado en un estado de existencia más feliz con Dios, se les dice cómo de leve es la dificultad y sufrimientos de una vida santa en comparación. Sus razones asienten a todo esto, pero sus juicios prácticos son contrarios. Cuando una persona ha muerto recientemente, o en terror y asombro extremo, bajo un sentido de la culpa de una vida malgastada, o llena de alegría y consuelo, en consecuencia de una vida de caminar santo con Dios, sus razones les dice que les valdría bien la pena esforzarse y negar a sí mismos toda su vida para estar preparados para la muerte y tener un firme fundamento de paz y consuelo establecido para tal hora. Pero sin embargo, sus prácticas son directamente lo inverso. Segundo, algunos de sus juicios de cosas son inconsistentes con otras. Por ejemplo, en cosas temporales juzgan que el bien que es de larga continuación debe ser preferido antes que lo que es de corta continuación, y que una calamidad de larga continuación debe ser más temido y evitado que una corta.
Sus juicios gobernantes son así en estas cosas, pero sin embargo es lo inverso en cosas espirituales. De nuevo, tales argumentos que juzgan que dan por evidencia buena y clara consigo mismos, en esas cosas que son conforme a su inclinación pecaminosa, piensan que no tienen ninguna evidencia en esas cosas que les sea contraria a ellos. En cosas temporales piensan que es su sabiduría aprovechar tiempos de ventaja especial y de vigilar contra lo que podría atraparlos o comprometer su bienestar, pero en otras cosas piensan lo inverso. En estas cosas, y muchas más que podrían ser mencionadas, sus juicios son inconsistentes consigo mismos. Segundo, sus voluntades son inconsistentes con sus razones. Esta inconsistencia es una consecuencia de lo anterior, pues si sus juicios prácticos son contrarios a sus propias razones, se deducirá que sus voluntades son contrarias a sus razones, pues la voluntad siempre sigue el dictado del juicio práctico. Sus voluntades son contrarias a sus razones en dos respectos. Primero, ellos quieren estas cosas que sus razones les dice que son inconsistentes con sus deberes, y así son inconsistentes consigo mismos, puesto que sus voluntades son inconsistentes con sus conciencias. La conciencia es un principio implantado en el corazón de cada hombre, y es tan esencial a su naturaleza como a la facultad de la razón, pues es una asistente natural y necesaria de esta facultad. Pero las voluntades de los hombres malvados son contrarios a ella, e inconsistentes con ella. Ellos eligen esas cosas que saben que son malas, y no deben ser elegidas. Eligen aquello que sus propias razones les dice que es irrazonable y vil, e impropio de los hombres, y que provoca de manera justa a su hacedor, y contrario al fin para el cual fueron hechos. De ahí surge una guerra interna en sus propias mentes, y sus voluntades y sus conciencias guerrean una contra la otra. No hay verdadera paz en sus corazones, pues están en guerra consigo mismos, y por eso son como el mar turbulento que no consigue descansar, a no ser que por un camino de violaciones horribles de los dictados de sus propias conciencias, hayan procedido tan lejos en sus guerras contra sus propias conciencias, que han embotado la conciencia y la han dejado como si estuviera muerta, el cual es el caso de algunas personas. Segundo, ellos quieren esas cosas que sus razones les dicen que son contrarias a sus propios intereses. Sí, esas cosas que sus propias razones les dice que son el camino de sus ruinas y miseria. Al mismísimo tiempo que los hombres perversos son tentados a cometer algún pecado, y sus razones entonces les dicen que los expondrá a la ira eterna de Dios, y que por eso será una locura terrible que lo hagan, aún así lo harán. O cuando sus razones les dice que el camino en el cual están yendo lleva a la destrucción, y les representa a ellos que es la mayor locura, aún así continuarán en él, y corren el riesgo de ser eternamente arruinados. Tan inconsistentes son consigo mismos, que hacen y se permiten aquello de lo que esperan arrepentirse. Eligen aquello ahora por lo que al mismo tiempo esperan más tarde acusarse de gran locura, y de ser convencido que es locura, y lamentarse y llorar por ello. Más aún, ellos no lo harían si no esperasen más tarde ver que es muy insensato en ellos hacerlo, y de corazón lamentarse por ello. En este respecto, son tan inconsistentes consigo mismos que ellos son sus peores enemigos. Son inconsistentes consigo mismos, como dos enemigos mortales que no consiguen consistir juntos o andar juntos. Al elegir esas cosas que sus propias razones les dice que es contrario a sus propios intereses, y tiende a sus propias ruinas, puede decirse que odian sus propias almas y aman sus propias ruinas. Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Tercero, sus voluntades y disposiciones son inconsistentes con sus voluntades. Los judíos no querían tener un profeta que viniese comiendo y bebiendo, ni lo querían de manera contraria. No sabían lo que querían, no había cómo agradarlos. Comer y beber no les agradaban, lo reprobaban como embriaguez y glotonería.
ni les agradaba más no comer ni beber. Esto reprobaban no menos virulentamente, como si fuese un argumento de que un hombre estuviera perdido de la cabeza y poseído por el diablo. La inconsistencia de las voluntades perversas de los hombres aparecen en las siguientes cosas. Primero, en algunos respectos, eligen y rechazan las mismas cosas. Mencionaré algunos ejemplos. Primero, en algunos respectos, muchos de ellos desean ser convertidos del pecado a Dios. Piensan que deberían estar preparados para dar casi todo lo que tienen en el mundo para ser convertidos, y oran a Dios para que les convierta, y buscan la conversión, y cogen consejo para ese fin, y se emplean mucho para ello. Pero aún así, si es considerado qué es la conversión, o qué se entiende por la conversión, a saber, volverse de todos sus pecados a Dios, no tienen deseo de ser convertidos. No querrán la conversión cuando se les es ofrecida. Cuando llega el momento, no están dispuestos a ser salvos del pecado, pues no están dispuestos a apartarse de sus pecados. Cuando piensan de la cosa en general, desean que se volviesen del pecado, pero cuando se trata de los detalles, no consiguen cumplir con ello. Aman sus pecados demasiado bien. Cuando una pasión particular viene y ruega que sea complacida y gratificada, entonces en esta instancia no desean ser convertidos, no están dispuestos a volverse de sus pecados por completo, no consiguen soportar renunciarlo y rechazarlo enteramente y para siempre. Tienen un deseo de ser convertidos, pero no de no gozar de sus manos derechas y ojos derechos. Oran para que puedan ser minuciosa y salvíficamente convertidos, y parecen desear y orar por ello, pero sin embargo, cuando llega el momento, no están dispuestos para nada más que a una conversión parcial. No consiguen cumplir con una conversión minuciosa, pues una conversión minuciosa es volverse de cada uno de sus pecados, y eso prueba que estarían dispuestos a ser convertidos de sus pecados por un poco de tiempo, pero apartarse de ellos finalmente es lo que no hallan que cumplen en sus corazones. Segundo, algunos hombres perversos en ciertos respectos desean que pueda haber una obra de humillación realizada en ellos, y no obstante, están totalmente opuestos a la humillación. Hacen muchas cosas para que puedan ser humillados, y oran para que puedan ser sacados de sus propias justicias, y sin embargo, en modo alguno las dejan, sino que en verdad están construyendo sus propias justicias todo el tiempo. Parecen en algunos respectos desear que pudieran someterse a la justicia y soberanía de Dios en sus condenaciones, pero aún así son totalmente reacios a cualquier cosa como el reconocer de la justicia de Dios. Son reacios a esta sumisión, como aparece por mostrar tal espíritu de contienda con Dios. No creen que Dios es justo y soberano, y por eso, ¿cómo es posible que deseen realmente someterse a la justicia y soberanía de Dios? No pueden de corazón y fervientemente desear someterse a Dios como justo y soberano cuando no creen que Él posee esos atributos, sino que piensan que Él es injusto y tiránico. Tercero, en algunos respectos ellos desean poder venir a Cristo, pero en verdad son totalmente reacios a venir a Él, de modo que sus voluntades es en esto también inconsistente consigo misma. Oran para que puedan venir a Cristo, están listos a decir que darían todo el mundo por un interés en Cristo, y sin embargo no querrán tener un interés en Él, pues eso es lo que les es ofrecido, y lo que Cristo les está continuamente invitando e instando a aceptar, pero ellos lo rechazan. Es verdad que a ellos les gustan algunas cosas en Cristo, les gusta la salvación de los dolores del infierno, les gusta esa seguridad que ha de tenerse en Él frente a la miseria eterna, pero hay otras cosas en Él que no les gusta, su santidad, su salvación del pecado, su oficio real, y por tanto no aceptarán al Cristo entero. De hecho, no están dispuestos a venir a Cristo y a cordialmente aceptarlo como un Salvador del infierno, pues no ven que Él sea suficiente para salvar, y además no están convencidos de que ellos lo han merecido. No existe tal cosa como estar cordialmente dispuesto a aceptar un Salvador
que ofreció liberarnos de un castigo injusto e inmerecido, pues la calurosa aceptación de Él como un salvador del castigo sería permitir que el castigo es justo, y el ofrecimiento de Dios de un salvador del castigo inmerecido es una imposición sobre ellos. Por eso, un hombre nunca puede de corazón y sinceramente aceptar tal oferta. Al mismo tiempo que los hombres naturales parecen desear y orar y luchar para venir a Cristo, en sus corazones son enemigos arrécimos de Él. Y no existe tal cosa como una disposición sincera de aceptar a alguien hacia quien al mismo tiempo somos enemigos acérrimos. Cuarto, los hombres naturales, en algunos respectos, están deseosos de ir al cielo y, sin embargo, son adversos al cielo. Están llenos de planes sobre lo que harán más tarde para que puedan ir al cielo, pero no obstante, no tienen inclinación a aquello en lo que realmente consiste el cielo. Las ocupaciones del cielo, que consisten completamente en actos santos y contemplación santa, en ejercicios santos y alabanzas santas, son aquello por lo que no tienen deseos ni inclinación, y no tienen gusto por la felicidad del cielo, sino por lo contrario, un disgusto y una aversión. Pues la felicidad del cielo consiste en comunión santa con Dios y Cristo, a lo cual sus naturalezas son opuestas. Ni tienen ningún deseo por la compañía del cielo, y cuando es observado lo que es realmente el cielo, ellos eligen este mundo antes que el cielo. Quinto, desean tener salvación de la miseria, pero aún así son reacios a esas cosas en las que consiste la salvación, y al mismo tiempo que oran a Cristo para servirlos, ellos se arruinan tan rápido como pueden. Pasan sus tiempos diariamente desempeñando sus propias ruinas. Oran para que puedan ser liberados del infierno, y sin embargo, están todo el tiempo amontonando combustible y encendiendo y soplando el fuego. Así, sus voluntades son inconsistentes consigo mismos, ya que en algunos respectos eligen y rechazan las mismas cosas. Segundo, les disgusta y rechazan cosas espirituales como son, y sin embargo, rechazan tenerlas de otra manera. Este era el mismo caso con los judíos en el texto. No querían tener un profeta que viniese comiendo y bebiendo. Si él lo hiciese, lo verían con mucho reproche. Ni tampoco querían tenerlo no comiendo y bebiendo, pues si hiciese así, ellos lo llamarían un hombre loco y poseído con el diablo, lo cual es una muestra viva de la inconsistencia de los hombres perversos, de la cual estamos hablando. Mencionaré varias instancias de esas inconsistencias por parte de los hombres perversos. Primero, no les gusta Dios como es, y sin embargo, no les gustaría si fuera de otra manera. No les gustaría si fuera de otra manera a la que es en esas mismas cosas por las que más les disgusta. Primero, no les gusta Dios porque Él es un Dios santo. Es el principal fundamento de la enemistad que los hombres malvados tienen contra Dios. Su pureza y santidad perfecta hace que sean enemigos de Él, porque por esta perfección de su naturaleza necesariamente odia el pecado, y así odia sus pecados, que ellos aman. Y Él no permitirá y no puede permitir ningún pecado en ellos. Son totalmente enemigos de tal Dios santo, y sin embargo, no les gustaría si lo supusiesen como un ser impío, o si lo supusiesen como lo más mínimo falto de perfecta santidad, pues entonces no podría dependerse de Él. Si Él fuera impío, ellos sabrían que si Él les prometiese alguna cosa a ellos no podrían tener ninguna dependencia cierta de ello, pues un ser impío es propenso a violar sus promesas. Si fuera impío, no podrían depender de su fidelidad, y por eso nunca estarían dispuestos a entregarse a Él como su Dios, pues no sabrían cómo Él dispondría de ellos, qué es lo que haría con ellos. Si Él fuera a obligarse por alianza, aún así no podrían depender de eso, y por eso en modo alguno aceptarían tal Dios como su Dios, para gobernar sobre ellos y disponer de ellos. Segundo, no les gusta Dios, porque Él es un Dios de justicia. Esto de hecho es una rama de su santidad,
Por eso son sobremanera enemigos de él, pues son personas desagradables, quienes han cometido iniquidad y se han expuesto al justo castigo. Y sin embargo, no les gusta a Dios si fuera un Dios injusto. Si Él fuera un ser injusto, eso sería una objeción insuperable con ellos frente a aceptarlos como su Dios, pues entonces ellos pensarían consigo mismos: ¿cómo sabré lo injustamente que me tratará? Y los hombres malvados, por muy injustos que sean, nunca les gusta la injusticia contra ellos mismos, y nunca serían persuadidos a aceptar tal Dios como su Señor y Rey, pues ellos entonces deberían esperar ser perjudicados y abusados por Él. Temerían encomendarse a las manos de un Dios que es infinito en poder y que puede hacer lo que quiera con ellos, y no tiene ningún principio de santidad o justicia para impedirle de usar ese poder de la manera más injusta y abusiva hacia ellos. Aunque ellos sean enemigos de Dios por motivo de su justicia, aún así, cada vez que piensan que Dios los trata injustamente, ellos se pelean con Él por eso. ¿Con qué frecuencia los hombres naturales, cuando hay algún método de la providencia de Dios, la justicia de la cual ellos no pueden penetrar, tienen sus corazones hinchados de enemistad y llenos de pensamientos blasfemos, malignos contra Dios, si es que no lo manifiestan externamente por un comportamiento iracundo, descontento y discursitos de murmuración? Tercero, no les gusta Dios porque es un Dios todopoderoso y es capaz de destruirlos cuando le plazca. Ni tampoco les gustaría si fuera un ser débil y de poco poder. Por cuenta de esto, ellos se rehusarían a estrecharse con Él como Dios suyo. Por cuenta de esto, ellos se rehusarían a estrecharse con Él como Dios suyo, pues ellos tendrían un Dios capaz de hacer grandes cosas por ellos. Desean tener muchas cosas hechas por ellos y tendrían un Dios que las pudiera hacer. Cuarto, no les gusta Dios porque Él es un Dios omnisciente, pues en esto Él ve todas sus maldades. Pero sin embargo, tampoco les gustaría si no supiese todas las cosas, pues entonces, en muchos casos, Él no sabría cuáles son sus casos y qué es lo que se requiere y qué es lo mejor para ellos. Él los podría arruinar en la disposición de ellos por errores. Él podría no saber cómo librarlos de dificultades en las que están o pueden envolverse. Quinto, a los hombres naturales con frecuencia les disgusta a Dios en los ejercicios de su soberanía, en los ejercicios de su soberana misericordia infinita, cuando es ejercida hacia otros. Están muy desagradados por Dios ser tan gracioso a otros. Les disgusta mucho que Dios les otorgue la gracia de conversión y el perdón de misericordia y un título a la vida eterna. Cuando oyen de sus conversiones, les son noticias desagradables, y hayan mayor falta con eso cuando las personas que parecen haber recibido tal misericordia son muy indignas y han sido pecadores muy grandes. Piensan de los pecados de los cuales han sido culpables y hacen cuentas de todas las instancias de maldad que pueden pensar, de manera que la misericordia ejercida hacia ellos les es de lo más desagradable, porque aparece tan grande al serle otorgada a alguien tan indigno. Como el hermano mayor, Lucas 15:30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y sin embargo, no les gustaría a Dios si no fuera infinitamente misericordioso, pues entonces tendrían menos esperanzas de obtener misericordia ellos mismos. Están airados porque Dios aparece tan misericordioso en los ejercicios de su gracia a los demás, pero aún así quisieran que Dios fuera misericordioso, y al mismo tiempo tienen miedo de que no sea misericordioso lo suficiente para estar dispuesto a perdonar sus pecados y otorgarles su bendición. Así, a los hombres naturales no les gusta Dios como es, ni tampoco les gustaría si fuera de manera contraria. Segundo, no les gusta hombres que son santos, ni tampoco les gusta hombres que son malvados. No les gusta hombres santos, pues saben que éstos no aprueban aquello que ellos mismos aman,
y las vidas de los piadosos son una condenación de la maldad de sus propios corazones y vidas. De ahí que haya una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero aunque no les gusten los hombres si son piadosos, así tampoco les gusta si son impíos. Son más atrevidos que los piadosos a reprobar a los demás por sus vicios y maldades, y a reflexionar amargamente sobre los demás por sus orgullos, sus codicias y sus ociosidades. Nadie es más apto para hallar falta con la maldad de los demás que los que son malvados en sí, y una gran razón es que las pasiones de los demás hombres chocan con las de ellos. Así, el orgullo de un hombre se cruza con el orgullo de otro, pues es la naturaleza del orgullo desear quedarse solo en ascenso, hacer que la persona en quien le afecta sea un dios, a apropiarse de todo poder y toda honra para sí como su propia prerrogativa. Pero tal objetivo en un hombre choca con tal objetivo en otro. De ahí que no haya nadie que pueda soportar el orgullo en los demás tan malos, como los que son muy orgullosos en sí mismos, y nunca hay tal contienda y enemistad como entre hombres orgullosos, arrogantes. Los hombres orgullosos aman tener a los demás andando humildemente ante ellos, y nada los enfurece tanto como tener a los demás comportándose orgullosamente. Por la misma razón, a hombres codiciosos les disgusta hombres codiciosos, pues esta pasión choca con la misma pasión en otro. Cada hombre codicioso lucha para obtener todo en sus propias manos, conseguir y guardar todo lo que pueda para sí mismo de su prójimo. Así, las pasiones de envidia y malicia y venganza son odiadas en los demás por hombres envidiosos y maliciosos, porque nadie es tan desagradable a la malicia y envidia y venganza como los que tienen más de estas cualidades. De ahí que el mundo malvado en la tierra, que están en enemistad con la iglesia de Dios por su santidad, no están de acuerdo en absoluto. Aunque estén de acuerdo en estar semejantemente bajo el poder de la maldad, aún así qué lleno está el mundo de hombres malvados de contienda y contención, de conflictos perpetuos, animosidades y confusión. Romanos 1, 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. También Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y de ahí también ocurre que los diablos y hombres malvados en el infierno, aunque odien a los ángeles y santos en el cielo por su santidad, aún no tienen amor el uno por el otro. Aunque todos estén de acuerdo en ser perfectamente malvados, aún así se odian el uno al otro con odio implacable, y están continuamente mortificándose y atormentándose el uno al otro, de modo que el infierno sea un mundo de perfecta malicia y contención. Tercero, ellos rechazan aceptar el cielo como es. Sin embargo, no les gustaría si fuera de manera contraria. Como ha sido observado antes, no tienen gusto por los gozos santos y ocupaciones del cielo. Les disgusta el cielo por su santidad, y aún no les gustaría si fuera profano, pues entonces estarían sujetos a los mismos problemas e irritaciones en el cielo con las que se encuentran en este mundo. Si no fuera que el cielo difiere de este mundo en santidad, estaría tan lleno de orgullo y malicia, envidia, venganza,
contención, injusticia, violencia y crueldad, como este mundo está, y así sería un mundo tan irritante como este. Los hombres malvados están sujetos al problema e irritación del mundo, que surge de esas cosas, como los hombres piadosos, y en algunos respectos más, pues ellos no tienen ayudas divinas contra esas cosas, sin porción más segura a la que sus corazones se dirigen. Tercero, las cosas que los hombres malvados eligen implica una inconsistencia en sus propias naturalezas. Las cosas que quisieran tener son imposibilidades y autocontradicciones. Primero, tendrían un Salvador suficiente y no uno santo. No tendrían un Salvador santo, porque tal Salvador no está de acuerdo en absoluto con sus pasiones. Pero aún así tendrían un Salvador suficiente, uno que es suficiente para salvarlos del infierno, y así uno que es suficiente para hacer una expiación apropiada por todos sus pecados, darle plena satisfacción a la justicia de Dios, para que puedan escapar de la pena de esa justicia. Pero estas cosas demuestran ser una gran inconsistencia, pues ¿cómo es posible que un Salvador, que no es perfectamente santo en sí mismo, haga satisfacción por la impiedad de los demás? ¿Cómo es posible que alguien que merece sufrir la ira eterna de Dios mismo por su propio pecado, apacigüe por sus sufrimientos la ira de Dios por el pecado de los demás? Ellos tendrían un Salvador digno, como aparece en esto. Cuando son despertados y en una medida sensibles de sus culpas, no se atreven a venir a Cristo, porque no pueden ver que Él tiene dignidad suficiente para encomendarlos a Dios. Tienen miedo de que no sea digno lo suficiente, y sin embargo, les disgusta Cristo porque es un Salvador santo. ¿Y qué inconsistencia es esta? ¿Cómo puede ser Él un Salvador digno y no ser santo? De modo que sus elecciones, en efecto, contienen esta inconsistencia, que ellos tendrían a un Salvador que sea infinitamente digno, sin dignidad. Segundo, desean la salvación de la miseria sin salvación del pecado. No aman la miseria más que los demás y esperan ser salvos de ella. Y algunos de ellos están en angustia por miedo de la miseria, pero sin embargo la tendrían sin apartarse de sus pecados, lo cual es imposible en su propia naturaleza, pues la criatura que es pecaminosa debe ser miserable, pues la miseria consiste en la separación de la fuente de felicidad y una enemistad entre la criatura y el bien principal. Pero el pecado implica en su propia naturaleza tal separación. Es una separación de ese Dios que es la fuente del bien, y es enemistad contra Él, y por eso necesariamente trae enemistad de ese ser contra el pecador, si es continuado. El pecado es la semilla de la miseria. La miseria es su fruto necesario. Es necesario por la naturaleza de Dios que, siendo infinitamente santo, odia el pecado necesariamente, y así necesariamente se pone contra ese ser que permanece bajo su contaminación y culpa. Y es necesario por la naturaleza del hombre y la naturaleza del pecado. La miseria es el fruto natural del pecado, como el reverdecer y el florecer son el fruto natural de aquello en lo que crecen. Y así es referido en Ezequiel 7 del 9 al 10. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. He aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Los hombres naturales quisieran ser librados del infierno sin ser salvos del pecado, lo cual es una inconsistencia e imposibilidad, pues donde el pecado permanece como poder dominante, necesariamente encenderá las llamas del infierno y traerá los tormentos del infierno. De hecho, mientras los hombres permanezcan en el cuerpo, en medio de los objetos carnales de este mundo, el alma está adormecida. Pueden evitar los tormentos del infierno por un poco, pero cuando el cuerpo llega a ser disuelto y todos los objetos mundanos, diversiones y entretenimientos llegan a su fin, y el alma contaminada y culpada llega a ser despojada y desnudada, el horror infernal y miseria, natural y necesariamente, surgirán en tal alma.
de modo que no hay tal cosa como ser salvo del infierno sin ser salvo del pecado. Tercero, desean felicidad sin santidad. Los hombres perversos tienen un deseo tan ardiente de felicidad como los demás. Sin descanso están diciendo: ¿quién nos mostrará algún bien? Y sin embargo, son enemigos de la santidad. Aquí también son inconsistentes consigo mismos, pues no existe tal cosa como felicidad sin santidad. La felicidad de una criatura consiste en la santidad. Es una inconsistencia tan grande suponer que una criatura sea feliz sin ser santa, como que un hombre goce de toda la fuerza y tranquilidad y actividad y otras comodidades de la salud en enfermedad dolorosa, o que las notas de una melodía desproporcionada y discordante sean armoniosas. De modo que ellos quieren ser felices y sin embargo no quieren ser felices. La cosa que eligen contiene una gran inconsistencia, como si eligiesen luz o brillo, consistiendo de oscuridad de tinieblas. Cuarto, en cosas que los respecta más íntimamente, no elegirán o rechazarán. Las cosas de religión son cosas que respectan a ellos en el mayor grado. No les es un asunto de indiferencia, de si van de buena fe al asunto de la religión o no, si obtendrán el cielo, o contentarse con una porción en esta vida. Pero aún así, muchos hombres naturales parecen permanecer en suspenso sobre estas cosas todos los días de sus vidas. Están siempre perdidos, siempre titubeando entre dos opiniones, que Elías reprueba. 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No es de admirar que no tuviese nada que responder, pues sus irracionalidades e inconsistencias aparecían demasiado manifiestas. Muchos que oyen sobre estos temas desde sus infancias nunca llegan a una conclusión firme en sus propias mentes de si continuarán en el camino al infierno o si harán lo que debe ser hecho para escapar de él. Ni resuelven que abandonarán todos sus pecados, ni tampoco que los retendrán. No determinan prestar atención a las advertencias y consejos dados a ellos, ni tampoco los rechazan completamente. Tienen la vida y la muerte delante de ellos, o una o la otra, pero nunca llegan a determinar cuál elegirán. Quinto, al ir tras los objetos que desean, sus pasiones son inconsistentes entre sí. Antes ha sido mostrado que las pasiones de un hombre malvado chocan con las de otro. Pero no solo es así, algunas de las pasiones de la misma persona están en desacuerdo con otras pasiones suyas. A menudo, la codicia de los hombres choca con sus orgullos. Sus orgullos los impulsan a muchas cosas que sus codicias prohíben. Sería conforme al orgullo de los hombres dar una apariencia espléndida en sus casas y vestidos, y de la manera de vivir, que aún no están dispuestos por sus codicias a hacerse a costa de ello. Así, sus codicias a menudo frustran sus sensualidades. Sus disposiciones sensuales los inclinan a festejar sus apetitos, pero sus codicias no lo permitirá. A veces la pereza y ociosidad de los hombres choca con sus otras pasiones, con sus orgullos, sus codicias y sensualidades. Estas pasiones los atraen a un camino de obtener mucho del mundo, a fin de mimarlas y gratificarlas. Pero sus perezas los atrae a otro, o más bien los retiene y ata sus manos de manera que no obtengan estas cosas. Cuarto, el alarde externo de los hombres malvados está en desacuerdo con sus corazones. Ellos muy a menudo dan una apariencia que es sobremanera diferente y contraria a lo que realmente son internamente. Tienen ropa de oveja, pero la naturaleza es de lobos. Mateo 7:15. Son como sepulcros blanqueados, que en verdad aparecen bellos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de hombres muertos y de toda impureza. Hacen un alarde como si creyesen la verdad del Evangelio y creyesen que Dios era un Dios infinitamente grande y un ser infinitamente excelente. Hacen un alarde de mucho respeto a Dios,
un alarde de reverencia y amor, cuando en verdad no tienen tal cosa en sus corazones, sino lo contrario. El alarde de reverencia y amor, el alarde externo que hacen, que está en guerra con sus corazones, consiste o en sus palabras o en sus comportamientos. El alarde que hacen en palabras es inconsistente con sus corazones. Muchos de ellos profesan creer que Dios es un ser infinitamente excelente, cuando de hecho piensan que el gozo carnal más vil de ellos es más excelente que Él. Ellos profesan creer que hay otro mundo, un cielo y un infierno, cuando de hecho no saben de tal cosa, y sin embargo todo el tiempo creen en sus corazones que hay otros salvadores, y particularmente que ellos pueden ser salvadores por sí mismos, por sus propias fuerzas y justicias. De manera abominable disimulan en la profesión que hacen del favor de Dios, y del amor a Él, y disposición de obedecerlo, y deseo de glorificarlo. No tienen una pizca de estas cosas en sus corazones, pero están todo el tiempo bajo la influencia de principios viles, carnales, en todo lo que hacen, y solo tienen por objetivo fines egoístas y servir sus pasiones en todo. Así, esos judíos que vinieron a Jeremías se engañaban y deseaban que él preguntase al Señor. Jeremías 42:20. ¿Por qué os engañáis a vosotros mismos? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: Ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Así los judíos de quienes leemos en el texto se engañaban. Pretenden ser enemigos de la glotonería y embriaguez, y disgustarles cualquier cosa tal como asociarse con pecadores, y así hicieron una pretensión de celo frente a la maldad, en sus oposiciones a Cristo, cuando de hecho actuaban por amor a la maldad, y eran enemigos de Cristo, por causa de su santidad. Así, pretendían ser influenciados por enemistad contra el diablo en sus oposiciones a Juan el Bautista, que pretendían que tenía un diablo, cuando de hecho no era enemistad contra el diablo, sino contra Dios. Muchos pretenden tener mucho amor a Dios en lo que hacen, cuando en el fondo es solo amor al mundo. Ezequiel 33:31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El alarde que hacen en sus oraciones es muy inconsistente con sus corazones. Sus mismos acercamientos a Dios en este deber tiene un alarde de religión sin la realidad. Y esas cosas que dicen en sus oraciones son pretensiones disimuladoras hipócritas. Profesan honra, reverencia, confianza, humildad, un sentido de indignidad, arrepentimiento hacia Dios, confianza en Cristo como un mediador, una disposición a abandonar el pecado, del cual oran para ser liberados, y agradecimiento por las misericordias divinas. De esta manera ellos se parecen con los judíos referidos en Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y en Salmo 78, 36 y 37. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y muchos de ellos hacen un alarde en palabras, en conversación con sus prójimos, que es muy inconsistente con sus corazones. Son atrevidos en conversación religiosa, en dar un relato de sus experiencias en un alarde de celo, meramente para ser vistos por los hombres. Su Dios son ellos mismos, sus propias honras y la estima de los hombres. Son ellos mismos a quienes aman y honran en todo, y no a Dios. A menudo hacen un alarde en sus comportamientos externos que es inconsistente con sus corazones. Muchos que están destituidos de la menor chispa de amor a Dios y están en total enemistad contra Él, harán un gran alarde de respeto a Él en muchas cosas en sus comportamientos. Pueden ponerse una cara religiosa de santo,
pueden parecer devotos en guardar el sábado y en asistir a los deberes religiosos y a las ordenanzas de adoración. Pueden en algunas cosas ser muy estrictos y pueden parecer hacer todo por un respeto santo a Dios. Así era de antaño con los israelitas. Isaías 58, del 1 al 3. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos, y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Así hicieron los fariseos de antaño. Hacían mucho alarde de amor y santa consideración a Dios en sus comportamientos. Abundaban en deberes religiosos, ayunaban 2 veces a la semana, y eran muy estrictos en muchas cosas. Eran así en muchos deberes de la ley moral. No eran extorsionadores, ni injustos, ni adúlteros. Y eran sobremanera exactos en deberes de la ley ceremonial. Daban diezmos de todo lo que poseían. Y eran tan exactos al pagar diezmos que diezmaban todas las hierbas de sus jardines, como la menta, anís y similares, y ponían un semblante sobremanera religioso, y vestían una vestidura religiosa como alarde de gran humildad. Y sin embargo, no tenían amor a Dios en sus corazones, sino que eran una generación de víboras, y los enemigos más amargos de Dios y Cristo, y crueles perseguidores de hombres buenos. Quinto, la práctica de hombres malvados es a menudo muy inconsistente con sus profesiones. Es así, sea que miremos a la profesión que hacen en común con los demás, que son criados bajo la luz del Evangelio, o a la profesión distintiva y extraordinaria que algunos de ellos hacen. Primero, si miramos a la profesión que hacen en común con la mayoría de los que son criados bajo el Evangelio, estos en general profesan que hay un Dios infinitamente grande y santo, que odia el pecado, y que está en todos los lados presente, que siempre los ve, que tiene su mirada continuamente en ellos, ve lo que hacen en secreto al igual que lo que es hecho abiertamente. Un Dios que no solo conoce todas sus palabras y acciones, sino que ve todos sus pensamientos, y que es capaz de hacer lo que le plazca con ellos, y puede salvarlos o destruirlos como quiera. Pero, ¿cómo la práctica de la mayor parte de ellos consiste con sus profesiones, cuando viven en directa oposición a sus órdenes, cuando viven como si no hubiera Dios que tuviera el cuidado y gobierno del mundo, y como si no fuera un Dios santo, sino completamente alguien como ellos, gustándole caminos de pecado, así como a ellos, o como si pensasen de él como un ser débil e incapaz de hacerles mucho daño, o como si pensasen que fueran más fuertes que él y capaces de hacer sus partes bien con él otro día. 1 Corintios 10:22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? ¿Cómo esa maldad que muchas personas que son criadas bajo la luz del Evangelio cometen en secreto, esas prácticas secretas abominables de las cuales muchos jóvenes son culpables, es conforme con sus profesiones de que Dios está en todos lados presente? Estas cosas no cometen abiertamente por miedo del castigo humano, o por miedo de la vergüenza y desgracia entre los hombres, y sin embargo, las cometen audazmente y viven en ellas a la vista de Dios, de quien cuyo favor profesan que sus felicidades depende infinitamente más que de la estima de los hombres. Profesan creer que hay otro mundo y un juicio futuro, y que ellos deben en un poco de tiempo permanecer delante del tribunal de Dios para dar cuentas a Dios de sí mismos, y que luego las cosas escondidas de la oscuridad serán sacadas a la luz, y los consejos del corazón serán manifiestos, y que luego Dios los llamará a cuenta estricta del aprovechamiento de sus tiempos y de sus talentos, y que por cada palabra ociosa los hombres deben dar cuentas en el día del juicio, y que luego cada hombre tendrá su estado eternamente e inalterablemente fijado por la sentencia del gran juez, según las cosas hechas en el cuerpo,
que quienes han hecho bien serán invitados al cielo, donde gozarán honra y gloria, y delicias indecibles para todos siempre, y que los que han hecho mal serán sentenciados y enviados al infierno, al fuego eterno, con el diablo y sus ángeles, donde habrá de soportar tormentos indecibles, como en un horno de fuego, sin fin o alguna esperanza, y que ellos no tendrán descanso ni de día ni de noche, y que sus almas serán fijadas en uno u otro de esos estados en un poco de tiempo, tan pronto como muera el cuerpo. Ahora, ¿cómo sus prácticas consiste con tal profesión mientras viven ociosamente, vidas descuidadas, molestándose poco sobre el bien de sus almas, y tienen sus corazones y pasatiempos tras las vanidades del mundo, justo como si nunca esperasen ningún otro mundo sino éste, continuando en pecados contra las órdenes más claras y advertencias más estruendosas y más llenas de luz y convicción de sus propias conciencias? ¿Cómo consiste esto con la profesión de una creencia que deben en un poco de tiempo ser llamados a dar cuentas de sí mismos a Dios? Algún espectador que juzgase solo por sus prácticas, en lo más mínimo imaginaría que estos hombres esperaban que dentro de unos pocos años se quemarían en el fuego eterno, si no agradasen y sirviesen a un Dios infinitamente santo, y serían recibidos a un paraíso de bienaventuranza eterno si lo hiciesen. ¿Podría ser persuadido a pensar que tales hombres son de corazón, como profesan serlo, los seguidores del Cordero, manso, santo y humilde de Dios, de quien dio su vida por sus enemigos? Segundo, si miramos a la profesión que algunos de ellos hacen de experiencias especiales y distinguidas de la influencia de la gracia de Dios en sus corazones, sus prácticas es muy inconsistente con sus profesiones. Las personas pueden hacer una profesión de tales experiencias y, sin embargo, ser hombres carnales y malvados. Así hicieron algunos de los Gálatas, de quienes el apóstol temía haber trabajado en vano por ellos. Ellos profesaban gran experiencia de la dulzura y bienaventuranza que se tiene en la religión, y tuvieron experiencia en las verdades del Evangelio. Gálatas 4, del 11 al 15. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En sus primeras conversiones aparentes, aparecían haberse elevado sobremanera con su nueva luz, y llenos de alegría y consuelo, y llenos de afección. Pero por esta amonestación del apóstol, se demuestra que sus vidas más tarde no estaban bien de acuerdo con sus profesiones. Algunos hombres malvados pueden profesar que han visto su propia insuficiencia total y desamparo, su propia vileza y maldad, y han sido llevados al estrado de Dios vacíos de sí y humillados así, como desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero sin embargo, qué mal su andar y vida coincide con tal profesión. En esto nadie aparece más lleno de sí mismos que ellos. Nadie parece manifestar más un espíritu de autosuficiencia y de dependencia de sus propias justicias, o más alta presunción de sus propias bondades, o más listos para decir a los demás: quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Nadie aparece en su andar y conversión más lejos de yacer en el polvo como pobres en espíritu que ellos. Así era con los fariseos. Ellos pretendían estar extraordinariamente vacíos de sí y tener una idea humilde de sí, en vestir una vestidura áspera y en muy a menudo guardar días de ayuno. Y sin embargo, nadie era más moralista y autosuficiente que estos mismos hombres, que son expuestos en la historia sagrada como ejemplos vivos de autosuficiencia a todas las épocas sucesivas. Algunos de ellos pueden profesar que han tenido grandes revelaciones hechas a sus almas de la gloria y excelencia de Dios, y que han visto lo mucho más glorioso que Dios es que todas las cosas terrenas. Pero si es así, ¿por qué no se aferran a Dios y lo siguen en vez de a otras cosas? Si conocieron a Dios ser mucho más excelente que las cosas del mundo, porque han tenido conocimiento de Dios,
¿por qué en sus prácticas desechan a Dios por el bien de las cosas del mundo? ¿Por qué en sus prácticas prefieren un poco del mundo, un poco de la ganancia mundana, un poco de la honra mundana o un poco de la conveniencia o placer mundano antes que a Dios? Ciertamente, si Dios es más excelente que el mundo entero, como profesan que lo han visto ser, entonces seguramente Él vale más que una parte tan pequeña del mundo. Así, ellos pueden contar del amor que han hallado en sus corazones a Dios, cómo han hallado sus corazones atraídos en amor a Él en diferentes momentos. Pero si lo aman tan bien, ¿por qué no toman más cuidado de agradarlo? ¿Por qué son tan descuidados de honrarlo y de sus deberes a Él? ¿Por qué se permiten prácticas que saben que Él odia y totalmente prohíbe? Así, pueden profesar que han visto la verdad del Evangelio y que no solo piensan, sino saben que la Escritura es la palabra de Dios. Pero si es así, ¿por qué no prestan atención a ella? ¿Por qué viven no solo como si no estuvieran seguros de ella, sino como si estuvieran seguros de lo contrario? Si saben que esas órdenes que están en la Biblia son las órdenes de Dios, entonces son dignas de la mayor consideración. Si saben que esas promesas y amenazas que son halladas ahí son las promesas y amenazas de Dios, entonces ciertamente nos serían de gran peso. ¿Por qué parecen serles de tan poco peso? Así, ellos pueden contar de cómo Dios ha manifestado su amor a sus almas. Les ha dado su espíritu a testificar con sus espíritus que son los hijos de Dios y que tienen mucha comunión con Dios. Pero si Dios ha hecho tales grandes cosas por ellos y ellos son admitidos a tales privilegios indecibles por encima de los demás, ciertamente deben hacer más que los demás. No deberían aparecer más carnales y descuidados y no cristianos en sus temperamentos y caminar que los demás hombres que no hacen tales pretensiones. Así, la práctica de los hombres malvados es muy a menudo inconsistente con sus profesiones. Conforme a Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sexto, sus prácticas es inconsistente con sus esperanzas de la vida eterna. Los hombres en general que viven en países cristianos esperan ir al cielo y poseer ahí gloria eterna con Dios y Cristo, y santos y ángeles, aunque algunos de ellos tengan mucha más esperanza confidente que otros. Algunos de ellos piensan que Dios ya les ha dado esta gloria por promesas firmes. Ven al cielo como suyo, piensan que pertenecen a ese mundo y tienen una herencia reservada allí para ellos. Pero la práctica de hombres malvados es muy inconsistente con tal esperanza, es muy desagradable a ese Dios y a ese glorioso Redentor, con quien esperan pasar sus eternidades en el cielo. Aunque vivan perversamente, aún así esperan en un poco de tiempo ir a estar con un Dios infinitamente santo, ser recibidos por Él con perfecta aprobación y deleite, estar cerca de Él y habitar en los atrios de su amor. Esperan entrar en ese mismo santísimo lugar, en el cual Cristo, el precursor de santos, ha entrado, y para habitar ahí, para ser ahí columna en el templo de Dios, para no salir más. Sí, esperan sentarse ahí en ese santísimo lugar celestial, ser admitidos a un privilegio mayor que los sumos sacerdotes de antaño en el santísimo lugar terrenal, que eran admitidos solo para aparecer en el santísimo lugar una vez al año. ¿Qué santidad era esperada de los sumos sacerdotes de antaño que eran admitidos a este privilegio? ¿Qué santidad entonces puede bien ser esperada de los que esperan ser admitidos a un privilegio mucho mayor? Sus vidas malvadas son muy inapropiadas a este estado del cielo. Los que están en el cielo son todos perfectamente santos, y así deben serlo si es que van a ir al cielo. Ellos odiarán perfectamente toda maldad y se deleitarán perfectamente en lo contrario. Por eso,
Qué desconforme es la esperanza de pasar la eternidad en tal cielo, con sus revuelcos como cerdos en la inmundicia y fango del pecado, y alimentándose con tanto afán y deleite de los objetos detestables de sus pasiones, como gusanos que se alimentan con placer del cadáver repugnante. Sus vidas malvadas es muy inepta para la compañía del cielo, con quienes deben pasar una eternidad, si es que llegan allí, aún con los santos ángeles y santos. Hebreos 12 del 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Qué disconforme es una vida carnal, mundana, sensual, impura, con una esperanza de ser uno de tal asamblea como esta para toda la eternidad. Sus vidas malvadas es muy disconforme con la ocupación eterna del cielo, que consiste en emplear sus facultades completamente en objetos santos, en emplear sus entendimientos en vistas y contemplaciones de las perfecciones de Dios, y sus obras maravillosas y sus voluntades y afecciones en amar a Dios y deleitarse en Él, y sus almas enteras en alabarlo y servirlo. Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Qué inconsistente es una vida pasada en este mundo, en el servicio de pasiones y del diablo, con una esperanza de pasar la eternidad de tal manera santa como esta. Sus vidas malvadas es inadecuada para el placer y entretenimiento del cielo, que consiste en deleitarse y regocijarse en Dios, en amarlo y en comunión santa con Él. Qué inadecuado con una esperanza de gozar de tal felicidad como esta, por toda la eternidad, es componer el deleite y felicidad de uno aquí en acumular riqueza mundana, en gratificar los apetitos corporales y deseos sensitivos, y en esos placeres que son comunes al ganado y al cerdo. Los hombres malvados esperan pasar sus eternidades en ese mundo, que es un mundo de paz y amor perfecto, y habitar allí para siempre, donde no hay choques y contiendas, sino perfecto acuerdo, armonía y amor para siempre. Sin embargo, muchos de ellos viven una vida de malicia y contención en este mundo. Están con mucha frecuencia en una contienda u otra, y siempre llevan en sus pechos una malicia y odio hacia algunos de sus prójimos, y hacia algunos de las mismas personas con quienes pretenden esperar pasar sus eternidades en tal amor y amistad perfecto. Si nosotros en nuestros pensamientos comparamos la vida que muchos hombres realmente viven en este mundo con esa vida que esperan vivir en otro mundo, qué mal consisten juntos, qué disconforme y chocante es la comparación, o la unión de ellas en nuestros pensamientos. ¿Cuántos hay que ahora son borrachos o personas impuras, o que viven en el descuido de la oración reservada, y se despojan del temor y refrenan la oración delante de Dios? ¿Cuántos que son meros gusanos de la tierra, en codicia y afán tras el mundo? ¿Cuántos hombres orgullosos cuyo Dios es su honra terrenal? ¿Cuántos hombres iracundos que pasan sus días en odio de sus prójimos? ¿Cuántos de ellos hay que esperan en un poco de tiempo estar con un Dios infinitamente santo, en su presencia gloriosa, en su santísimo lugar y con Jesucristo, y en los brazos de su amor, y ser parte de la asamblea de los santos ángeles y santos en perfecta pureza, santidad y amor, amando, contemplando y admirando la gloria de Dios, y gozando de bienaventuranza indecible en comunión con Dios? Así, la práctica de los hombres malvados discuerda con sus esperanzas. Sexto, la práctica de los hombres malvados es inconsistente consigo misma. Primero, sus prácticas en un momento es inconsistente con sus prácticas en otro momento.
No son de una pieza consigo mismos en diferentes momentos, sino que son como el apóstol Santiago compara las olas del mar, arrastrados por el viento y echados de una parte a otra, y tales como los llamó, de doble ánimo. En un momento son de un ánimo, con respecto a las cosas de la religión, y en otro, de otro, y así tienen un ánimo contra otro. Es así con falsos profesos de la religión. No son firmes en la alianza de Dios, ni en la práctica de la religión. En un momento pueden parecer ser muy afectados con las cosas de la religión y enormemente comprometidos en sus espíritus sobre eso, como si pudiesen sacarse sus propios ojos por Dios y el bien de Cristo. Pueden estar llenos de conversación religiosa y pueden parecer atrevidos en obras religiosas, pero si los observamos, todas sus bondades es como la nube matinal. Todas sus religiosidades se acaban y aparecen tan carnales e insensibles y tan irreligiosos como siempre. Todas sus afecciones religiosas se van, sus prácticas religiosas se van. Y les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así es con los oidores, que oyen la palabra de Dios y reciben la palabra con alegría, pero en el tiempo de la tentación se apartan. Así fue con muchos de los seguidores de Cristo. Ellos lo seguían por un tiempo, y poco a poco lo dejaron. Había algunos que parecían creer en Cristo, y lo seguían por un tiempo, pero Cristo no se confiaba a ellos. Sabía que eran de un ánimo inestable, y no serían consistentes consigo mismos. Algunos de ellos fueron afectados por un poco con su predicación y con los milagros que realizaba, y es dicho de ellos que glorificaban a Dios, que había dado tal poder a hombres. Y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Y parece como si algunos de los mismos judíos, que tenían sus afecciones tan elevadas cuando Cristo estaba entrando en Jerusalén, y que clamaban: Hosana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, un poco después clamaron: crucifícalo, crucifícalo. Hay muchos profesos como esos, y como los israelitas, que cantaron las alabanzas de Dios, y luego se olvidaron de sus obras y no esperaron por su consejo, que se volvieron y fueron muy infieles con sus padres. Se volvieron como un arco engañoso, es decir, un arco que erró el tiro, que parecía dirigir la flecha. La flecha parece estar bien apuntada, como si atinase al blanco, pero sin embargo, el arco inesperadamente tiende completamente a otro lado. Hay muchos discípulos como Judas, que era una vez un discípulo y un traidor en otra. Es comúnmente así, que cuando profesos falsos llegan a ser probados por alguna seducción notable del mundo o por dificultades especiales con las que se deparan en el camino del deber, que sus prácticas en tales momentos es completamente inconsistente con sus prácticas en otros momentos. Mientras el momento esté calmo y el camino llano, y la práctica externa de la religión parece ser consistente con sus intereses mundanos, ellos son muy religiosos. Pero cuando momentos cambian y no consiguen ser religiosos sin verlos molestos, demuestran ser otro tipo de hombres completamente. Segundo, sus prácticas en algunas cosas es inconsistente con sus prácticas en otras al mismo tiempo. Primero, sus prácticas morales y religiosas en algunas cosas no consiste con sus prácticas irreligiosas e impuras en otras. Profesos falsos son muy comúnmente ampliamente diferentes en este respecto de aquellos que son sinceros y rectos. Cristianos sinceros son universalmente santos, tienen consideración a todas las órdenes de Dios. Es su deseo sincero y objetivo y esfuerzo hacer sus deberes en cada respecto, pero es generalmente muy de lo contrario con hipócritas. En algunas cosas son como cristianos, en otras como paganos. A veces aparecen ser seriamente religiosos en deberes que inmediatamente respectan a Dios, como en atender a las ordenanzas y en aparecer devotos en deberes externos de la primera tabla. Pero en deberes que respectan a sus prójimos,
no hay sino poca apariencia de cristianismo. Algunos se comportan como santos en la casa de Dios y como diablos en casa. Algunos parecen ser muy religiosos fuera, en la casa de Dios y también en la casa de sus prójimos, en reuniones privadas y en conferencias religiosas. Pero si los sigues en sus propias familias y observas sus comportamientos ahí hacia los que residen bajo el mismo tejado, hacia sus esposas o maridos o hijos o siervos, sus comportamientos ahí no consisten en absoluto con el otro. Así, muchos pueden comportarse bien en sus familias y sin embargo son miserablemente negligentes de la religión del aposento. Algunos parecen ser hombres religiosos, quienes no son hombres honestos. Algunos son hombres honestos y no son religiosos. Están dispuestos a pagar sus deudas, a hablar la verdad y a evitar toda acción picaresca, todo manejo bajo y clandestino. Pero cuanto a la religión o a buscar a Dios en el uso religioso de sus ordenanzas y en la lectura de su palabra santa, en meditación y oración, no hay sino poco de esto visto en ellos. Algunos hombres son honestos con respecto a la justicia conmutativa estricta, pero no son hombres caritativos. Son egoístas, codiciosos, tacaños y sin misericordia. Algunos parecen ser generosos y liberales, y sin embargo son muy orgullosos y arrogantes. Sus honras es su Dios. Algunos son muy estrictos y ejemplarios cuanto a todo lo que puede ser visto de los hombres, pero en secreto viven en alguna práctica abominable. Así, sus prácticas no consiste consigo misma, no es de una pieza. Dios se queja de esta autoinconsistencia en el Israel de antaño. Oseas 7:8. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Efraín se mezcla con las naciones, es decir, se familiarizaba con las naciones paganas y mezclaba la religión y costumbres de un israelita con los de los paganos, de manera que era inconsistente consigo mismo. Era parcialmente un israelita y parcialmente un pagano. Es como una torta no volteada, aludiendo a sus costumbres de hornear tortas en la chimenea o en el sol, donde si no eran volteadas, un lado estaría horneado y el otro crudo. Así, ellos por un lado parecían demostrarse religiosos y como santos, pero por el otro, malvados e impuros. Así fue con los fariseos. En algunas cosas se demostraban eminentemente religiosos, pero en otras se comportaban como algunos de los hombres más viles. Mateo 23, 14 y 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Un verdadero santo es santificado en todo, en alma, cuerpo y espíritu. Se ha quitado el viejo hombre con sus obras, y se ha puesto el nuevo hombre. Él es por todas partes una nueva criatura. No solo tiene una nueva mano y cabeza, sino que es un nuevo hombre, y todos los miembros son nuevos. Pero hipócritas son monstruos. Tienen una lengua santa y un corazón de diablo. Los miembros no consisten bien juntamente. Son inconsistentes consigo, puesto que sirven dos maestros, Dios y Mamón, que Cristo nos enseña que es una gran inconsistencia. Son de manera similar inconsistentes como eran los samaritanos, que servirían a Dios de Israel y a su propio Dios también. Segunda Reyes 17:28, etc. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba.
Hay una inconsistencia similar en ellos como había en Judas, que traicionó a Cristo con un beso. Qué mal esas dos cosas en Judas consisten juntas, el venir a él y besarlo, parecer mostrarse su amigo y al mismo tiempo traicionarlo a la muerte. Pero no es mayor inconsistencia que la que es hallada comúnmente con profesos hipócritas, que se comportan como amigos de Cristo, como si Él les fuera muy amado a ellos en algunas cosas, y sin embargo hacen el papel de enemigos mortales en otras, y por sus comportamientos malvados en verdad traicionan su causa e interés. Segundo, sus prácticas malvadas en una cosa es inconsistente con sus prácticas malvadas en otras. Es común que los hombres malvados se peleen con Dios por permitir esas cosas que ellos se permiten y practican con deleite. Es común que los hombres malvados atribuyan la culpa de sus maldades a Dios, en eso siguiendo a su primer padre, Adán. Así, los hombres con frecuencia ponen la culpa de no ser convertidos y haber vivido una vida tan malvada, tan carnal, descuidada y vida mala a Dios, y especialmente bajo convicción, disputan con Dios por eso. Y sin embargo, aprobaban esas cosas que ellos mismos hacían, con pleno consentimiento y aprobación. Y de nuevo, es común que los hombres malvados contiendan con los hombres y odien a sus prójimos por hacer las mismas cosas que ellos hacen y que se permiten. Así, un hombre injusto, un hombre murmurador y maldiciente, vengativo, condenará en los demás el pecado que se permite a sí mismo. Y así, muchos otros ejemplos podrían ser mencionados. Y así, he mostrado por todos los ejemplos propuestos cómo los hombres son inconsistentes consigo mismos.